buenas tardes a todos. Mi nombre es Vicente Herrera, consultor especialista del área de OpenPit en DataVine, y voy a ser quien esté a cargo del webinar del día de hoy, el cual vamos a tratar la optimización de planes estratégicos con MyMax Scheduler, una de nuestras soluciones que tenemos a disposición. Para poder entender un poco esto, nos vamos a posicionar en qué parte estamos trabajando, ¿ya? Es cierto que la optimización es súper importante porque cuando nosotros vemos el flujo del negocio minero, siempre partimos con la exploración, luego con el trabajo geológico, con la generación de reserva, de ahí ya pasamos a la parte de planificación y explotación, que se divide en Open Pit y en Underground, en la parte de operación y Supply and Chain. Como pueden ver en esta imagen, nosotros cubrimos toda la gama de inicio a fin, desde exploración hasta Supply and Chain, y en este momento estamos posicionados en esta parte de Open Pit, principalmente en la optimización estratégica. Como pueden ver aquí, vemos dos herramientas principales que son Studio MPBS y MyMax Schedule. ¿Por qué las tenemos a las dos juntas? Porque MyMax Schedule nos permite hacer una optimización del plan estratégico, pero teniendo en cuenta que el MyMax Schedule parte desde los pushback en adelante. O sea, nosotros ya necesitamos haber obtenido los pushbacks que vamos a trabajar. Para eso entra Studio MPBS, que nos permite hacer los pushbacks y también un análisis de planificación estratégica. Dentro de todo están las distintas herramientas y nosotros nos vamos a centrar, como dije anteriormente, en MyMax Scheduler hoy. Pero para entender un poco qué es MyMax Scheduler, principalmente es una herramienta de planificación estratégica que nos va a permitir analizar las mejores opciones de acuerdo a las restricciones que tengamos. Restricciones de tipo, por ejemplo, del botadero, las rutas de transporte que podamos tener, cuánto es la cantidad de mineral que necesitamos enviar a la planta o inclusive cuánto necesitamos obtener desde la planta. También cuáles son las leyes que necesitamos trabajar y, por supuesto, los parámetros financieros que vamos a tener, ya que al igual que todos los optimizadores, su función principal es maximizar el BAN, pero al mismo tiempo nosotros podemos restringir los costos que vamos a tener, podemos hacer un análisis de costo capital, podemos también restringir cuáles son las distintas condiciones de ingresos y beneficios que esperamos obtener. Algunas de las características claves que podemos obtener con MyMax Schedule es que nos va a permitir resolver problemas complejos con opciones competentes. Ya, como ya les dije, vamos a poder, a través de todas las restricciones que nosotros coloquemos, poder modelar las decisiones estratégicas a través de este motor de programación flexible. ¿Ya? Lo vamos a ver inmediatamente dentro del software para que lo puedan entender de mejor manera. Pero otra es la optimización del costo capital, que nos permite hacer un análisis del costo capital que podemos tener, ¿ya? Este análisis es bastante eficiente porque nos permite tener una asociación del costo, pero no solamente como en otros software que simplemente asocia el costo al flujo de caja, sino que efectivamente nos permite analizar si no es rentable o no la extracción, o sea, perdón, la optimización de la planta de proceso, por ejemplo, o la compra de flotas de camiones. También tenemos la opción del modelamiento del botadero y stock a través de distintas formas que vamos a obtener. Tenemos las herramientas que desde la última versión están disponibles, que son las herramientas del Haulage Analysis, que nos permiten modelar las rutas de acarreo y también el camión o la flota de camiones que nosotros vamos a utilizar para poder optimizar nuestro plan. Y al mismo tiempo podemos obtener distintos paneles, distintos dashboards de reportabilidad
los cuales son completamente configurables y son bastante sencillos de utilizar. Vamos a ver un poco MyMax. Como pueden ver, aquí tenemos la pantalla principal de bienvenida de MyMax Scheduler, en la cual nosotros podemos acceder a los distintos proyectos que tengamos creados dentro de una carpeta. ¿Ya? En este caso yo tengo abierto el proyecto llamado Webinar 2021 y como podemos ver, nosotros acá arriba vamos a tener los distintos menús de trabajo. En este menú nosotros podemos ver los distintos, o sea, la explicación, los comentarios que tengamos para el proyecto, pero al mismo tiempo los distintos escenarios con una muestra de cuánto es el NPV que vamos a estar obteniendo al momento de haberlo optimizado. Como pueden ver, vamos a revisar 4 casos principales. El caso base, el caso sin stockpile, que principalmente es el mismo caso base, pero sin la utilización de los stockpile, el caso mill expansion y el track purchase, que nos van a permitir analizar si a través de el análisis CAPEX, si nos es rentable o no una expansión de la planta o si no es rentable o no la compra de camiones. Partiendo un poco con el flujo de trabajo, nosotros siempre partimos por el modelamiento. Es aquí cuando nosotros hablamos del poder modelar el problema que queramos obtener, ya que nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los procesos que nosotros queremos trabajar. Una pequeña explicación es que estos procesos no son como se conocen en otros software como un proceso de obtención de material, sino que un proceso va a ser todo lo que yo quiera que se reporte o que quiera restringir o optimizar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podemos ver aquí en el árbol de decisión que nosotros partimos desde la extracción de la mina y podemos decirle al software que él decida hacia dónde queremos enviar el material. Si queremos que el material se vaya al proceso mill, al proceso leach A o leach B, o si lo vamos a considerar como un estéril. Estas decisiones pueden ser una de dos, dejándolo completamente libre al software, indicándole que él, a través de las condiciones financieras, decida cuál de todo ello es mejor, o la otra opción es simplemente poder predefinir nosotros de alguna manera esta situación, en la cual decirle, por ejemplo, que para que el material se vaya al mill tiene que cumplir con una cierta ley de corte, eh, lo que no cumpla con esa ley de corte se puede ir al leach y lo que no cumpla con la ley de corte del leach se puede ir a waste, ¿ya? Pero en este caso lo tenemos completamente liberado, en el sentido de nosotros decirle al software que él decida a dónde quiere enviar el material. Es esta línea blanca que podemos ver acá, y al mismo tiempo estas líneas verdes es indicándole que dentro de un proceso, dentro de un destino, nosotros queremos reportar distintas cosas. Aquí ya no estamos tomando una decisión. Acá nosotros le estamos indicando al software que debe reportarme las libras de cobre que voy a obtener como fino, las horas del camión que voy a tener para poder enviar desde el pit al molino y las horas de camión que voy a tener para el material reclamado, en el sentido de poder, este sería desde los stockpile al molino. La misma condición para el leach A, las mismas para el leach B, y en el caso del waste tenemos las horas de camión que son desde el pit al botadero, que serían por superficie topográfica, y las horas de camión que tenemos dentro de el botadero. Para eso nosotros tenemos distintas formas de ir definiendo todo esto, ya que son principalmente una forma que es definir un proceso como mining o downstream o calculate. Ya esas son las principales que normalmente se utilizan y cada una de ellas tiene sus respectivas condiciones. ¿Ya?
Pero como les digo, lo principalmente aquí es poder definir todo lo que queremos que se reporte o queremos restringir o queremos optimizar. En este caso, por ejemplo, el total CULB, que vendría a ser el fino de cobre obtenido, que podemos ver acá. ¿Qué va a ser esto? Va a ser la unión del fino obtenido desde los distintos procesos. Y para eso, nosotros tenemos que como no queremos restringirlo, ni tampoco optimizar de acuerdo a este valor, simplemente lo tenemos como solamente para reportar. Y por eso es que se ve esta línea segmentada. Si nosotros entramos aquí al Total CU, podemos ver el For Reporting Only. Pero al mismo tiempo, si yo entro a cualquiera de estos procesos, podemos ver distintos atributos que quiero poder definir o restringir. En este caso, tengo en cada uno de los procesos de los destinos de procesamiento, tengo el cobre, que sería mi ley de cobre, y tengo mi costo de proceso. En el total material, que vendría a ser el que me representa la mina, tengo también la ley de cobre que voy a tener y tengo el costo mina que voy a obtener para cada material. Entonces, como pueden ver aquí, nosotros podemos ir trabajando de distintas maneras de acuerdo a lo que nosotros requiramos. ¿Ya? Esa es una de las grandes ventajas que podemos obtener con MyMax Schedule, que nos permite trabajar de acuerdo a lo que nosotros requerimos, no solamente a lo que viene preestablecido, que muchas veces lo que otros software tienen, que es acá llene el costo mina, acá llene el costo planta y acá haga esto y acá haga lo otro. Este software nos permite no ir tan ordenadamente, pero nos permite hacer este tipo de análisis. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de análisis? De que, por ejemplo, nosotros dentro del proceso MIL podríamos estar segregando este proceso en las distintas partes del proceso. Por ejemplo, dentro del MIL vamos a tener lo que son el overflow, lo que son las colas, y las mismas colas las podemos distinguir en distintas categorías. Podemos tener las colas cleaner, las colas rougher, las colas scavenger, y todas esas poder asociarlas a distintas cosas, ¿ya? Eh, Me tocó trabajar con un caso en el cual dentro del proceso MIL se quería analizar si realmente enviar las colas de proceso a un subproceso iba a ser rentable o no. Y para eso se hizo primero el caso en que solo teníamos el proceso 1000 y luego el caso en el que las colas del proceso 1000 pasaban a otro subproceso para poder obtener, ¿ya? Efectivamente dio que era rentable, er- presentaba una rentabilidad el poder generar ese subproceso, ¿ya? Porque recuperábamos más cobre del que normalmente íbamos a recuperar y efectivamente el costo de implementación de ese proceso también no será rentable, lo cual se analizó con un CAPEX análisis. Por lo tanto, todo esos análisis nosotros lo podemos hacer dentro del software sin ningún problema, ¿ya? Como les dije, acá nosotros podemos ir definiendo solamente cuáles son los distintos procesos que queremos definir. En este caso, por ejemplo, todos los que tienen TH son los track hours y en este caso, cada uno de los track hours tiene su costo de acarreo, ¿ya? Su costo por hora, lo que nos permite, por supuesto, obtener efectivamente cuáles son los costos asociados al acarreo del material, ¿ya? Y así podemos ir definiendo todos los procesos que nosotros queramos. Como ya les dije, procesos, aquí hay que hacer una distinción entre destinos de procesamientos y procesos, porque muchas veces se entiende como un destino de procesamiento todo lo que definamos acá, pero en estos casos ya pueden ver que acá son las horas de acarreo y todas las cosas que queramos ir reportando. Al mismo tiempo podemos tener las distintas localizaciones, en este caso los PIT y los PIT group. Normalmente los PIT para nosotros son lo que conocemos como fases y los PIT group son lo que conocemos como PIT, ¿ya? En este caso
denominación que utiliza el software es distinta, pero todo esto define las distintas fases de procesamiento. También podemos definir los distintos stockpiles, en el cual le podemos indicar, por ejemplo, un low grade va a recibir material solamente desde 0,01 a 0,2, el mid grade desde 0,2 a 0,5, el high grade de 0,5 en adelante, y este que se coloca para poder indicar que todo el material puede tener un destino de stockpile, pero se le da una capacidad de 0, es para todo el material estéril. En el caso de los botaderos, también podemos definir distintos botaderos y distintos grupos de botaderos. Esto en el caso de que podamos tener un botadero que esté segregado en distintas fases de botadero. ¿Ya? Me ha tocado trabajar con empresas que han llegado a tener hasta 19 fases de botadero. Así que en ese sentido pueden trabajar todo lo que quieran acá con el tema de los botaderos. Y en el caso de poder utilizar el Haulage Analysis, también podemos definir los procesos que vamos a necesitar. En este caso, el MIL, el Leach A y el Leach B. Estos procesos son efectivamente los destinos de procesamiento, ¿ya? Por lo tanto, tenemos estos 3 destinos de procesamiento, los cuales nos van a representar las distintas condiciones al momento de definir el tracking aquí, ¿ya? Para poder mostrarles el tracking, vamos a ver que acá nosotros podemos definir, como ya les expliqué, las flotas de camiones que nosotros vamos a tener. Podemos tener más de una, en este caso solamente tenemos definido una, pero podríamos tener muchísimas más. Se le da un nombre y un comentario, por ejemplo, en el caso de tener alguna condición de que este camión solamente sea para el remanejo de los stockpiles a los distintos destinos de procesamiento, podríamos definirlo de esta manera para que cualquier persona que abra este proyecto pueda entender qué es lo que estamos definiendo con este camión. Se le indica la capacidad y el volumen que puede cargar el camión, y se le da una velocidad dentro del banco cargado y vacío para poder indicar cuál es la velocidad que puede tener dentro de cada banco de trabajo. Al mismo tiempo se definen los distintos tiempos de carguío, de vaciado, de vaciado en el botadero, de vaciado en el procesamiento, en los stockpiles, ¿ya? Todas esas condiciones se pueden definir acá y se indica las distintas velocidades que podemos tener a través de las distintas pendientes de trabajo, ¿ya? En definitiva, podemos tener distintas pendientes y de acuerdo a esas distintas pendientes, tanto cargado como vacío, puede tener distintas velocidades de subida y de bajada, ¿ya? Eso para poder indicar justamente que, por ejemplo, desde la pendiente 0 a la pendiente 1, esa es la velocidad, desde la 1 a la 2, esa es la velocidad, 2 a 3, hasta la pendiente 9. Una pendiente por sobre 9 ya no está siendo considerada aquí. Por lo tanto, eso el software lo tiene en consideración al momento de poder calcular el tiempo de ciclo, ¿ya? Este tiempo de ciclo va a estar en minutos y a nosotros nos permite justamente poder obtener el tiempo de acarreo del camión de acuerdo a las distintas rutas, ¿ya? En este caso, el location lo que nos permite es poder definir un punto en el cual queremos que se visualice las distintas localizaciones y al mismo tiempo poder definirle si el tiempo que vamos a tener de colas y de posicionamiento y de vaciado van a ser los que vienen por defecto con el camión, los que definimos aquí, o van a ser algún otro para ciertos pits o ciertas condiciones, ¿ya? Y en el Haulage String, en este caso estamos trabajando con dos archivos, uno que es las rutas in-pit, o sea, todas las rampas que tenemos, y el ex-pit, todas las rutas que son superficiales, ¿ya? Y ambos archivos tienen extensión .dm, los cuales son archivos datamine.
en los cuales se le indica cuál es el ID y como pueden ver aquí, podemos ver el listado de todas las líneas que si yo me acerco, tengo esa en color blanco y el resto en azul y podemos ir viendo cuál línea se refiere a cuál otra. Ya en este caso, el input son el ID son números, pero en el caso del XBit, como pueden ver, tenemos el haul road, que vendría a ser esta, para el material al botadero. Tenemos el leach road, lo cual nos envía el material al leach pad. Tenemos el mill road, tenemos a los stockpile, ¿ya? Y tenemos una que es una rampa que está ahí secundaria y al mismo tiempo tenemos la ruta en el botadero, ¿ya? Esa ruta es dentro del botadero. Por lo tanto, esta ruta es la que va a utilizar al calcular el tiempo de ciclo dentro del mismo botadero, ¿ya? En el caso de las rutas, nosotros podemos definir las distintas rutas que van a ser utilizadas para los distintos destinos, en el sentido de poder decir que para ir al botadero, cuál es la ruta que nosotros vamos a poder utilizar. Para ir para ir al molino, cuál es la ruta que vamos a utilizar o cuál es la ruta que vamos a utilizar dentro del botadero. Ya podrían tener más de una. En este momento el software optimiza utilizando la más rápida, ¿ya? Y lo mismo para el proceso y todo esto. Esto nos permite al mismo tiempo indicarle que de todas las líneas que nosotros tenemos dentro del PIT, cuál rampa va a ser utilizada para la fase 1, para la fase 2, para la fase 3, la 4, ¿ya? La 5 y la 6. Esto nos permite hacer una diferenciación de rampas. Muchas veces los software trabajan con la rampa del pit final, lo cual dentro de todo no está mal, pero nosotros sabemos que de acuerdo a la profundización del proyecto, las rampas van a ir variando. Y eso es lo importante de esta herramienta, de que nos permite indicar cuál es la rampa que vamos a utilizar para cada una de las profundizaciones de la fase, ¿ya? Y en el caso del setting podemos configurar algunas restricciones de tolerancia y de los puntos de entrada y de salida, ¿ya? En la parte del import, nosotros definimos toda la parte del mapeo de estos procesos, ¿ya? Ya que, como pueden ver aquí, nosotros definimos cuáles son las variables que pueden venir dentro del modelo de bloques. En este caso el PIT viene dentro del modelo de bloques, por ejemplo, ya que nos define cuál es la fase. En el caso del block ID son variables que nosotros vamos creando y la ventaja de esto es que nos permite trabajar con el modelo de bloques sin necesidad de que haya sido preeditado con otra herramienta, ¿ya? En definitiva, yo no tengo que pasar por un Mindsight, por un Vulkan o por un Studio P para poder modificar el modelo de bloque o crear variables que no existan actualmente, ¿ya? Por lo tanto, acá nosotros podemos utilizar las distintas constantes y las distintas variables. Para quien conozca un poco de Excel, no le va a ser muy distinto esto, ya que nosotros dentro de nuestras variables podemos utilizar fórmulas de sys, ¿ya? En definitiva, poder decirle si una función o una condición se cumple, va a tener un valor u otro, pero también tenemos una herramienta bastante útil que es el lookup, ¿ya? Que al igual que un buscar B en Excel, nosotros tenemos la opción de decirle que busque dentro de las tablas que definimos como constantes un valor y nos devuelva otro valor por consiguiente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estamos diciendo que en el caso del 1000 Rex LU, le estamos indicando que la recuperación para el molino va a estar de acuerdo al material, al tipo de material que tenemos 5 valores distintos y cada uno de esos valores tiene una recuperación distinta. En este caso podemos ver que el quinto valor tiene una recuperación de 0, por lo tanto en ese sentido para el molino este material se considera como estéril.
pero esto nos permite ir variando las distintas condiciones que podamos tener, las distintas recuperaciones. Podemos tener también distintos mining CAF o processing CAF de acuerdo a los bancos de trabajo. Podemos tener dentro del mismo modelo de bloques definidos los mining CAF y processing CAF sin problema. Podemos tener distintas densidades de acuerdo a los tipos de rocas si es que no lo trajera el modelo de bloque, ¿ya? Pero por consiguiente, nosotros, si lo tenemos dentro del modelo de bloque, lo podemos trabajar de distintas maneras acá, ¿ya? Eso al mismo tiempo, nosotros por defecto, el software nos pide ciertas condiciones por defecto que son el tonelaje, el incremento en las distintas coordenadas y la coordenada del centroide de cada uno de ellos, ¿ya? Como pueden ver aquí, nosotros vamos a definir a través de estas variables todas las condiciones que tenemos aquí, ¿ya? ¿Qué son estas condiciones? Estas condiciones son todas las que nosotros definimos aquí en el define, ya que todas estas condiciones se ven reflejadas aquí en este segmento, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene su distinta indicación de para qué sirve y todo eso. En este caso, los peer algo, si yo filtro acá por PR, se van a dar cuenta que tenemos varios PR y son process ratios, ¿ya? Los process ratios nos permiten indicar cuánto es el material que entra en cada uno de los procesos. Y aquí cuando yo le indico que esto es bastante flexible, ya que, por ejemplo, si yo quiero indicar cuáles son las cantidades de libras que voy a obtener en el mill, lo que hago es crear una fórmula aquí que utilice el cobre del bloque que va a entrar por la recuperación del molino, por el factor de conversión de toneladas a libras, y este process ratio, si yo lo valido, si se dan cuenta, me entrega ese valor. Ese valor al, es multiplicado por el tonelaje del bloque que está entrando a este proceso y eso nos entrega las libras final que voy a obtener, ¿ya? Es bastante sencillo de trabajar después de un tiempo. En definitiva, estos process ratios es por cuánto yo quiero multiplicar el tonelaje para que me dé el valor final que quiero obtener, ¿ya? Y todos estos process ratios, como ya expliqué, son para cada uno de los procesos. En el caso de los distintos atributos, nosotros podemos buscar acá, por ejemplo, el valid CU, que lo único que está haciendo es decir, si el cobre, si la ley de cobre está por debajo de cero, la ley va a ser cero, y si no, es la ley de cobre. Lo que nos indica que ahí podemos obtener cuál es la ley de cobre que vamos a estar obteniendo en cada uno de estos procesos. Si la ley de cobre, por ejemplo, en el molino se viera modificada, nosotros, por supuesto, podemos crear una fórmula que la modifique o crear una constante para definir esa ley de cobre, ¿ya? Es por esto que esto es bastante versátil, ¿ya? Cuando a mí me preguntan, oye, mira, ¿y puedo hacer que desglosar el proceso de obtención de material, o sea, de mineral? Sí, se puede. ¿Puedo predefinir aquí la flota de palas que quiero hacer? Se puede. ¿La flota de perforadoras que quiero? También se puede. ¿Ya? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con las condiciones de la planta, la flota de camiones, pero utilizando MindMax Scheduler incluso podemos trabajar optimizando el uso de las palas o de los cargadores que tenemos dentro de la mina, ¿ya? Lo cual es bastante útil porque muchas veces nosotros tenemos, de la misma manera que podemos tener camiones limitados, tenemos palas limitadas. Y muchas veces eso no se tiene en cuenta. Se trabaja de manera indirecta, pero aquí nosotros podemos trabajar de manera directa ese punto. Entonces, de esa manera podemos optimizar de acuerdo a esa condición, ¿ya? Lo mismo va a pasar si tenemos cualquier otro tipo de condición, ¿ya? Si tenemos el mismo caso que les puse anteriormente, si tenemos dos procesos distintos y a lo mejor un proceso,
o el mismo proceso, la misma planta, pero queremos implementar, ver si esa planta con un subproceso de un filtro o de un circuito cleaner nos va a representar una mejor o una peor optimización. Podemos analizarlo, podemos ver cuál tiene el valor presente neto más alto de acuerdo a dos procesos que se muevan de manera distinta. ¿Ya? Todo eso lo podemos ir haciendo a través de estos distintos análisis que nosotros podemos realizar aquí. ¿Ya? En este caso también tenemos algunas funciones que pueden ver aquí como Get Fastest Cycle Time, lo que nos permite, como ya indiqué, obtener el tiempo de ciclo más rápido a un cierto destino. En este caso, para el camión 1, desde el pit, desde las coordenadas del bloque que estemos sacando, al proceso 1000. ¿Ya? Podemos obtener eso desde el pit a algún proceso indeterminado, desde el pit al stockpile, desde el pit, o sea, perdón, desde el stockpile a un proceso o incluso desde el pit al botadero, ¿ya? Ahí podemos definir tantas funciones como nosotros necesitemos, ¿ya? Lo cual es una gran ventaja, esto nos da una versatilidad muy alta en lo que queramos hacer, ¿ya? Lo mismo pasa con el tema del botadero. Nosotros podemos traer aquí nuestro botadero, el cual va a tener las distintas condiciones, y le podemos decir, por ejemplo, que acá para calcular el tiempo de ciclo y las horas del camión dentro del botadero, vamos a poder definir estas funciones de las distintas maneras que nosotros queramos. ¿Ya? Por supuesto, esto tiene su explicación matemática que se puede revisar. Si alguno tiene alguna duda, yo le puedo explicar cualquiera de estas fórmulas que están predefinidas aquí. En definitiva, acá, por ejemplo, las horas del camión es simplemente el tiempo de ciclo dentro del botadero, por ejemplo, dividido la capacidad del camión por 60. ¿Ya? Esto parte de una fórmula matemática y termina en esta fórmula. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto tiene su explicación. Y en el caso de este tercer archivo, hay que entender que todos estos son archivos de trabajo, en el cual aquí tenemos un CSV como modelo de bloque. Tenemos también un CSV con las características del botadero, ¿ya? Cuál es su elevación de trabajo, cuál es el identificador del bloque, cuál es la altura de la elevación distinta, el volumen y los centroides de cada bloque, pero también podemos traer en un archivo distinto la visualización. Y aquí ya no estamos trabajando con un CSV, estamos trabajando nuevamente con un archivo datamine, el cual es un archivo de líneas y nos permite definir cuál es la visualización, ¿ya? Nuevamente a través de las distintas fórmulas. Por ejemplo, acá el MID nos permite tomar valores de un campo, pero de un punto a otro punto. Podemos convertir valores de texto a numérico, ya de numérico a texto también lo podemos hacer. Por lo tanto, como yo les digo, la versatilidad que tenemos para trabajar con las distintas fórmulas es bastante alta, ¿ya? Y cuando entramos a la parte de reservas, como pueden ver aquí, podemos ver nuestro PIT con las distintas fases. Yo puedo ver la leyenda, por ejemplo, para ver las distintas fases de trabajo y puedo ver mi botadero que está en este sector, ¿ya? Esto yo lo puedo colorear de distintas maneras, pueden ser por la localización o por los distintos grupos, en el caso de que tuviésemos más de un rajo. Lo puedo filtrar por fases, por ejemplo, para poder ir viendo las distintas fases. Puedo filtrar solamente el botadero también, ¿ya? Pero al mismo tiempo, dentro de esta tabla que está aquí al lado, yo puedo ir seleccionando, por ejemplo, la fase 1 y me la colorea en blanco, la fase 2 en blanco. Pero lo mismo yo lo puedo hacer por banco de trabajo y ver cuáles son los bloques que están participando eh, de ese banco, ¿ya? Y lo mismo lo podría hacer por los bloques. Ya, en definitiva, yo puedo ir coloreando aquí los distintos bloques, puedo estar visualizando la información por los distintos bloques de trabajo.
¿ya? Lo mismo puedo ver los atributos, en el sentido de poder ver la ley de cobre, por ejemplo, el costo que voy a estar teniendo, en este caso se ve 100, pero estos costos van a ser definidos después en la parte del escenario, ¿ya? Pero todo esto nos permite ver las reservas que tenemos, ¿ya? Todavía no entramos a explotar estas reservas, pero todo esto ya son parte de lo que nosotros podemos trabajar, ¿ya? Dentro del escenario nosotros vamos a poder trabajar con distintos periodos de trabajo. Hay que entender que estos periodos para el software son simplemente una forma de organizar el, la planificación, lo que quiere decir que yo puedo trabajar con periodos anuales y trimestrales mezclados dentro del mismo plan de explotación, ¿ya? Lo cual es bastante interesante porque muchas veces los optimizadores solamente nos permiten trabajar con un horizonte de planificación. O sea, si yo quiero analizar, por ejemplo, el plan anual, puedo realizar los 20 años, los 20 siguientes años del plan, pero eso no me permite, por ejemplo, trabajar que el primer año de trabajo me lo diferencia en trimestre. En cambio, en MyMax yo sí puedo tener esa diferenciación, ¿ya? Lo cual es bastante útil cuando quiero hacer una mezcla del mediano y largo plazo, ¿ya? En la parte financiera nosotros definimos los distintos precios que vamos a tener. En el caso, nosotros podríamos haber definido, por ejemplo, los precios para el 1000 CU y haber obtenido el precio para cada tonelada de cobre. ¿Ya? En definitiva, yo puedo definir aquí el precio en toneladas, en libras, en onzas, en gramos, en lo que a mí se me ocurra, mientras yo genero un proceso que me cumpla esa condición. ¿Por qué? Porque aquí lo que le entra al molino son toneladas. Por lo tanto, si yo hubiese cargado acá, defino el precio en dólares por tonelada o pesos por tonelada, soles por tonelada, reales por tonelada, lo que a mí se me ocurra. ¿Ya? Pero en este caso estamos trabajando con libras, por lo tanto estamos trabajando con un valor de 2.5 dólares la libra y una recuperación de 100%. ¿Por qué? Porque la recuperación de toneladas a libras ya fue incorporada aquí. Si yo hubiese configurado para este proceso, podría haber configurado la eh, recuperación en esta parte, ¿ya? ¿Cuál es una pequeña ventaja que vamos a obtener también de este tipo de procesos que pueden ser muy versátiles? Es que también nos permite, por ejemplo, que la recuperación sea variable de acuerdo al tipo de roca y poder definirlo acá en el importing, en el import, perdón, ya poder definirlo acá en el mapping, la recuperación variable puede ser una recuperación fija y yo puedo cargarlo acá en el escenario, pero al mismo tiempo podría ser una recuperación variable en el tiempo, no variable de acuerdo al modelo de bloque, sino que variable en el tiempo. Y yo puedo definir todo eso acá. Yo puedo definir que hasta el periodo 4 voy a utilizar un precio del cobre y de ahí en adelante voy a utilizar otro de manera independiente. Por lo tanto, todo esto es bastante, como ya he dicho, bastante versátil en el momento de poder trabajar, ¿ya? Lo mismo con los costos. Yo puedo definir un costo y al mismo tiempo puedo definir la dirección del costo que va a tener, ¿ya? ¿Qué es eso de la dirección? Yo puedo definir tres tipos de direcciones: directo, stockpiled y reclaimed. Directo es cualquier material que sale del pit y se va a su destino, botaderos y destinos de procesamiento, ¿ya? Stockpiled es cualquier material que sale del pit y se va a stockpile. Y reclaimed es cualquier material que, como bien dice su nombre, sale del stockpile y se va al destino de procesamiento, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo configurar acá todos los costos que voy a tener y no solamente los costos de procesamiento y de minado, sino que aquí yo estoy definiendo los costos de acarreo del material también. Entonces, bien interesante eso porque me permite indicar que este costo, por ejemplo, stockpilot-th, el costo de acarreo al material estoqueado, yo le indico que este es un costo de dirección stockpilot. Y eso quiere decir que todo el material que salga del pit
a su destino o que salga del stockpile a su destino, no va a ser considerado al momento de calcular estos costos, sino que solamente lo que salga del pit a los stockpile va a ser considerado aquí. ¿Ya? Esto es bien interesante porque se pueden hacer cosas bastante útiles para poder diferenciar los distintos costos que podemos tener. ¿Ya? Yo puedo tener, por ejemplo, acá nosotros tenemos definido un costo mina fijo, ¿ya? Para todo por igual. Pero yo podría tener un costo mina distinto para el material que voy a enviar a la planta, para el material que voy a enviar a los leach pad, para el material que voy a enviar a botadero o incluso para el material que voy a mandar a stockpile. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo desglosar aquí de maneras muy distintas el plan de trabajo, ¿ya? Lo que me va a permitir poder, yo como siempre lo digo, mientras más al detalle ustedes configuren esto, más información detallada van a obtener, lo que nos va a permitir obtener mejores planes, pero al mismo tiempo no solo mejores planes, sino que nos va a permitir hacer el plan de acuerdo a lo que nosotros requerimos en faena, ¿ya? No solamente acomodarnos a lo que el software nos permite hacer, sino que esto nos permite acomodar el software a lo que nosotros necesitamos hacer, ¿ya? Entonces, muy, muy útil en el caso de poder requerir tener planes más complejos, ¿ya? También vamos a poder analizar el capital expenditure, ¿ya? Lo cual vamos a ver dos escenarios, como ya les expliqué, y la tasa de descuento, los cuales pueden ser constantes o por periodo de forma diferenciada, ¿ya? En este caso es constante. Y bueno, también podríamos estar trabajando con recuperaciones durante el tiempo, ya ciertos periodos, poder tener ciertas recuperaciones, ¿ya? Podemos ver el tema de las precedencias, que podemos tener precedencias dentro del pit, dentro del botadero o bueno, dentro del botadero para los bloques de llenado del botadero o dentro de cada una de las fases, entre fase y fase, ¿ya? Y también podemos definir las distintas restricciones, en el cual al mismo tiempo acá nosotros podemos definir cuáles son las direcciones que nosotros queremos restringir, ¿ya? Y en este caso vamos a estar restringiendo 5 condiciones básicas, la cual son la cantidad de material procesado máximo del molino, la cantidad de material procesado en el leach pad A, en el leach pad B, la cantidad de horas de camión que yo puedo utilizar en el año, en este caso cada periodo es un año, ¿ya? Que en este caso serían 200.000, y la ley mínima que yo quiero trabajar dentro del molino, ¿ya? Este tema del mínimo y el máximo es bien variado, o sea, máximo, mínimo, el máximo acumulado, el mínimo acumulado, la diferencia entre, eso quiere decir que, por ejemplo, el año uno sea 200.000, pero de ahí al año 2 la diferencia máxima no puede ser más de 100.000, por ejemplo, ¿ya? Lo cual nos va a permitir nuevamente bastante versatilidad en ese sentido, ¿ya? También podemos tener restricciones espaciales en el cual poder decirle que solamente puede trabajar con cierta cantidad de bancos anualmente, por ejemplo, o ciertas fases de manera anual. Y las restricciones financieras en el caso de que nosotros quisiéramos restringir los costos de capital o el total revenue y todo ese tipo de cosas, ¿ya? El Optimize Settings, bueno, esto ya un poco más al detalle del software, pero es para indicarle si queremos utilizarlo ese stockpile o no, cuál es la ventana de trabajo que queremos optimizar y las distintas condiciones, ¿ya? Y luego de que nosotros optimizamos, podemos obtener los distintos reportes, los distintos dashboards. Como yo les dije, estos dashboards son completamente configurables a lo que ustedes requieran. Ninguno de estos dashboards vienen predefinidos, ¿ya? Todos estos dashboards yo los generé a mano. Y para eso yo entro aquí en el Dashboard Designer, creo un dashboard y le doy un nombre, obviamente, y un comentario.
Y acá yo tengo un listado de todas las cosas que yo puedo cargar, los distintos gráficos, las distintas tablas eh, y bueno, las distintas visualizaciones, ¿ya? Yo tengo generado por lo menos un gráfico para cada uno de ellos, para ir viéndolo. En este caso, por ejemplo, tenemos distintos gráficos de movimiento en el cual podemos ver el movimiento a molino, movimiento al Lichpad, movimiento al Lichpad B, el movimiento total, el beneficio, pero si se dan cuenta, yo por ejemplo aquí podría llegar y decir, mira, el movimiento total yo lo quiero tener abajo del beneficio. Y me voy aquí al view y ahora mi movimiento total está abajo. A eso yo quiero indicar cuando les digo que esto es completamente configurable de acuerdo a lo que ustedes requieran, ¿ya? Entonces esto puede ser, por ejemplo, yo quiero ver todas las localizaciones o solamente lo del PIT 1, la fase 1, la fase 2, la fase 3, en qué periodo está saliendo la fase 3. Puedo ver también de acuerdo a los distintos botaderos, en este caso no tiene mucho sentido porque es lo que estamos enviando a molino, pero todo esto yo lo puedo ir viendo, ¿ya? Y también lo puedo ir viendo de manera acumulada, de manera diferencial o de manera normal para simplemente ver cuál es el material que se está enviando. ¿Ya? Lo puedo ver de acuerdo a los distintos pits que voy a tener o lo puedo tener de acuerdo a distintos movimientos. Ahí vamos a ir viendo las distintas opciones. ¿Ya? También puedo generar distintos gráficos de stockpile, en el cual me va mostrando en la evolución del stockpile que yo quiera, ¿ya? En este caso podemos ver que el high grade no es utilizado, el mid grade y el low grade sí es utilizado y en qué periodos se eh, está creciendo el stockpile y en cuáles periodos está disminuyendo, ¿ya? Al mismo tiempo yo puedo ver mi tabla en la cual puedo ver el input y el output y la evolución, ¿ya? Esta es una de las tablas del stockpile. Yo podría ver también un stockpile con los distintos atributos que voy a tener o cuando le estoy enviando a qué destino, ¿ya? Puedo ver también mi dashboard de reportabilidad para la flota de camiones, lo cual pueden ver acá que estoy viendo, por ejemplo, acá arriba tenemos las horas total de camión y acá abajo las tengo desglosadas por cada una de las condiciones, lo que está siendo enviado a molino, lo que va al Lichpad A, al Lichpad B, lo que son las horas de acarreo a stockpile y para cada uno de los stockpile, lo que son las horas de acarreo de reclamo y desde qué stockpile salen, por ejemplo, lo que son las horas de acarreo al botadero, o sea, esto es por topografía hacia el botadero y dentro del botadero, ¿ya? O sea, yo tengo desglosado aquí cada hora de camión utilizada en cada uno de los periodos, ¿ya? Y lo mismo lo puedo ver por las distintas tablas que me van a permitir a mí ver, por ejemplo, las horas de camión para cada destino con el total TH, también a cada stockpile, por ejemplo, y desde cada uno de las fases, ya, en cada uno de los periodos, por supuesto, ya, las de reclamo, en cada uno de sus periodos también, ya, y dentro del botadero también puedo ver cuál es el volumen que estoy enviando y cuántas horas de camión dentro del botadero voy a tener, ya. También tenemos un visualizador 3D, el cual, por ejemplo, yo puedo ir acá e irme moviendo al periodo 1 y ver cómo va haciendo la evolución de mi pit y la evolución de mi botadero. Me muevo al periodo 2 y así puedo ir viendo las distintas visualizaciones. Esto nuevamente lo puedo colorear, por ejemplo, no por la localización, sino que, por ejemplo, por el feed period y puedo ir viendo cada uno de los periodos, voy a mostrar la leyenda, por ejemplo, cada uno de los periodos y en dónde va quedando posicionado, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo puedo ir viendo, por ejemplo, el llenado y el vaciado de mi pit y de mi botadero, ¿ya?
Esto, bueno, nuevamente es bastante útil el poder visualizar todo esto. Nos permite poder visualizar harta información, ¿ya? Pero al mismo tiempo nosotros podemos ver el process chain, ¿ya? Lo que nos permite, como ya veían este árbol de decisión, pero en este caso ya estamos viendo, por ejemplo, en el periodo 3 cuánto material se está yendo al molino, cuánto material al leachpad B y a botadero. Y dentro de cada uno de ellos, yo puedo ir viendo cuánto material sale como libras de cobre, cuánto tonelaje va, cuánto sale, cuántas horas de camión tengo para llevar al molino y cuántas horas de camión tengo como reclamo, ¿ya? Por lo tanto, todo esto es de acuerdo a las distintas condiciones que nosotros tengamos, ¿ya? Y acá, por ejemplo, puedo visualizar las libras total en el periodo 3. Me puedo mover al periodo 5 y lo mismo va a pasar. Puedo ir viendo las distintas condiciones para cada uno de estos, eh, de estos procesos, ¿ya? Acá tengo un dashboard financiero en el cual podemos ver el flujo de caja y una tabla de costos en el cual podemos ver todos los costos asociados para cada uno de los procesos. ¿Ya? El costo, o sea, puedo ver el precio de venta, o sea, el beneficio por venta de la libra, pero también puedo ver el costo de acarreo para cada una de las condiciones, el costo de proceso y el costo de minado para cada uno de los periodos. ¿Ya? Puedo ver también las distintas reservas, en el cual puedo ver los movimientos por banco, puedo ver las reservas remanentes que yo voy a tener, perdón, las reservas remanentes que voy a tener por cada uno de los bancos y cada uno de los PIB, pero también puedo ver los movimientos por banco en cada uno de los periodos. Entonces, de esa manera, yo puedo ir y moverme aquí, por ejemplo, y saber que en el periodo 6 a Molino, a Lichpad B, a Botadero, se están moviendo tantas cantidades y desde tal fase y tal banco, ¿ya? Un dashboard de procesos también. Acá es donde yo les dije que no solamente podemos visualizarlo a través de desde qué fase sale, sino también desde el tipo de movimiento, en el cual yo tengo movimiento directo y reclamado, y las distintas leyes a cada uno de los procesos, ¿ya? Esto es, nuevamente, lo pueden ir armando de acuerdo a las distintas condiciones que ustedes necesiten, ¿ya? Las restricciones para poder ver una tabla de restricciones y en el caso de que se estén cumpliendo aparecen acá en verde, en caso de que no se cumpliesen, lo cual nunca me ha logrado suceder, se estarían viendo de otro color, ¿ya? Siempre me ha pasado de que se esté cumpliendo. Ahora, lo que nos permite ver es cuando estamos por debajo del límite. Entonces, eso nos permite tomar ciertas decisiones para poder modificar las restricciones y poder ver qué pasa con esas condiciones, ¿ya? Y el CAPEX análisis, que en este caso no tiene mucho sentido, pero porque no tenemos un análisis CAPEX, pero para que ustedes lo puedan ver, en el escenario, en el financial, en el capital expenditure, yo como les dije generé dos casos, uno que era el mill expansion, que era para poder decirle que la expansión de la planta tiene un coste de 85 millones y esto me va a significar que la cantidad de procesamiento de la planta se aumenta en 5 millones y se puede implementar desde el periodo 2 al periodo 17, pero solamente se puede implementar una vez. Lo que nos permite, si yo me voy a los reportes, si me voy aquí, por ejemplo, en esta tabla financiera, me muestra que en el periodo 2 se hizo la implementación del costo capital y eso me aumentó la cantidad de procesamiento de la planta en 5 millones de toneladas. ¿Ya? ¿Me genera un mayor beneficio o no? Puede ser. Y para eso yo puedo ver acá en el proyecto, comparo el NPV del caso base versus el 1000 expansión y si se dan cuenta me representa un mayor beneficio. ¿Ya? Prácticamente 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Por lo tanto, es bastante lo que me representa el hacer esa expansión de la planta. ¿Ya? Y nuevamente yo puedo representar también, por ejemplo, el truck
purchase. ¿Qué quiere decir esto? En este caso ya estamos hablando de que yo voy a tener que para cada uno de los camiones, cada camión me va a costar 3.500.000 dólares, ¿ya? Y esto yo le voy a asignar que cada camión va a tener un aumento de las horas de camión total, de las horas total de acarreo, pero que para el periodo 1 en el que yo compre el camión van a ser de 5.000, al periodo 2 se le van a agregar 1.000 más, o sea, el 5.000 va a quedar en 6.000, al periodo 3 se van a mantener, al 4 también, al 5 ya va a empezar a disminuir a 4.000 horas de camión, al 6 va a disminuir a 2.000 horas de camión, hasta llegar al periodo 7 que van a ser 0, en el cual yo voy a devaluar el cambio, ¿ya? Y todo esto me va a permitir que yo pueda hacer una compra máxima de 50 camiones dentro de todo el tiempo que voy a hacerlo, pero con un máximo de 5 camiones por periodo. Y al mismo tiempo, dentro de las restricciones, yo le voy a decir que las horas de camión son 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que para poder tener un acarreo de camión, yo tengo que comprar mi flota de camiones, ¿ya? O sea, si yo no hago esta inversión, no tengo explotación, ¿ya? Y como podemos ver aquí en el reporte, mi material a molino prácticamente el año 1 no se logra por una pequeña cantidad, pero el resto se mantiene parejo. Y si yo veo mi flota de camiones, puedo ver que el año 1, como le dije que solamente podía comprar 5 camiones, tengo 25.000 horas de acarreo. Al año 2 tengo 53.614. Al año 3 aumenta y de esa manera hasta llegar a un tope máximo en el cual yo podría tener hasta cerca de 150.000 horas de acarreo. ¿Ya? No se utilizan en su totalidad, pero sí yo mantengo durante 5 periodos prácticamente mi flota de camión pareja y de ahí empiezo a disminuir porque el devalúo del camión se va generando de manera automática y yo no sigo comprando camiones porque ya la cantidad de material que me queda va disminuyendo, ¿ya? Esto la ventaja también es que si yo me voy al dashboard de resumen y visualizo aquí, yo puedo ver, por ejemplo, el track purchase. Acá, si se dan cuenta, el movimiento en Lichpad es bastante menor que lo que veíamos en el caso base, ¿ya? El cual mi movimiento es distinto, ¿ya? Y todo esto a mí me permite ir haciendo de manera rápida distintas comparaciones entre caso y caso, ¿ya? Por ejemplo, el caso base que utiliza Stockpiles o el caso sin Stockpile. ¿Y qué podemos ver? Que el caso sin Stockpile incluso me dura menos tiempo, ¿ya? Pero también el movimiento es mucho más parejo, porque material que normalmente podía enviar a stock, en vez de enviarlo a Stockpile, lo estoy enviando a los procesos Leach A y Leach B. Ahora, ya si me es realmente interesante poder enviar al Leach A y Leach B, es otro tema, porque a lo mejor estos son procesos secundarios y el que realmente me interesa es la planta. Por lo tanto, mantener la planta 14, o mejor dicho, 13 años completa versus mantenerla, versus mantenerla 12 años completa y dejar un año sin proceso, a lo mejor no me va a ser tan bueno. Y también puedo revisar acá, y si se dan cuenta, mi NPV del caso sin Stockpile versus el caso base, que es con Stockpile, es bastante menor. Por lo tanto, el uso de Stockpile, por mucho que nos genere un costo, acá podemos estar analizando que efectivamente tiene una razón de ser, ¿ya? Todo eso es lo que podemos ir generando, ¿ya? Todo esto es lo que nosotros podemos ir armando, es lo que podemos ir reportando, ir generando. Y al mismo tiempo podemos armar distintos dashboards, como tal cual ustedes lo vieron acá, pero de exportación y poder enviar estos mismos gráficos y tablas, enviarlos directamente a un archivo Excel, ¿ya? O un archivo CSV, lo que nos permite, una de dos, que las personas que no tienen acceso al software
puedan revisar la información. Y la otra es que de repente generar un CSV que se guarde en una carpeta en específico del cual nosotros podemos utilizar a lo mejor un software que vamos a utilizar después de esta optimización para obtener los datos de ese CSV y llevarlo a otro software, ¿ya? Ahora, si alguien quisiera ver, eh, si yo utilizo esta herramienta, por ejemplo, y mi jefe quiere ver esta información, también tenemos un visualizador que es MindMax Scheduler Viewer, el cual no requiere de licencia y les permite ver la optimización hecha. Lo que no le va a permitir hacer es realizar toda la configuración y optimizar, pero sí podemos tener estos MindMax Scheduler Viewer dentro de distintos computadores para efectivamente poder acceder a estos dashboards de reportabilidad y poder decir, ah, mira, efectivamente acá el plan que generó sin stockpile funciona de esta manera, el plan con stockpile funciona de esta otra manera, ¿ya? Eso es principalmente lo que nosotros podemos llegar a hacer en la planificación estratégica a cielo abierto utilizando MindMax Scheduler, ¿ya? Como pueden ver, es muy versátil, es una herramienta muy útil y que por supuesto se va a acomodar completamente a las condiciones que ustedes requieran, ¿ya? En este caso, eso es un poco la presentación del webinar. Como les digo, esta herramienta es demasiado versátil, se va a acomodar siempre a lo que ustedes requieran y ahí por cualquier cosa, cualquier duda que tengan, está el correo tanto mío como de mis colegas de México y Perú, que es Miguel Romero y Luis Ortega. Estos códigos QR, si ustedes lo escanean directamente, les va a generar un pequeño correo, el cual ustedes nos pueden redactar para en el caso de que tengan alguna duda, alguna consulta o algún interés en poder profundizar un poco más la información de estos, bueno, de esta herramienta de MindMax Scheduler, nos pueden escribir directamente o escanear el código y de esa manera poder contactarse con nosotros, ¿ya? Espero que les haya servido muchísimo. Cualquier duda que tengan, nuevamente, si la enviaron por el chat, la vamos a estar contestando posteriormente por correo electrónico o si nos escriben directamente al correo que aparecen ahí, les vamos a poder estar respondiendo directamente. Espero que les gustara mucho la presentación y que les haya sido útil. Muchas gracias.